Durante siglos algunas personas no han necesitado armas para cometer grandes delitos. Solo han necesitado de una sonrisa convincente, una buena historia y la capacidad de hacer que el resto del mundo crea en sus mentiras. Hoy te voy a contar la historia de estafadores tan hábiles que convencieron y lograron engañar a gobiernos, celebridades, empresas y lo más increíble, muchos de ellos ni siquiera tocaron un centavo de forma violenta. Estos son los estafadores más famosos que lograron engañar al mundo entero. Tenemos que empezar esta lista obviamente con uno de los más famosos y populares a nivel mundial, nuestro querido Frank Abagnale Jr., el impostor más encantador del siglo XX. Frank empezó su carrera a los 16 años. ¿Cómo? Imitando la firma de su padre para emitir cheques. Pronto entendió que su encanto y su apariencia juvenil eran su mejor herramienta. Con apenas 17 años se hizo pasar por piloto de una aerolínea, se fabricó un uniforme, falsificó credenciales y logró colarse en vuelos por todo el país sin pagar un solo boleto. Incluso dormía en hoteles gratis como parte del beneficio corporativo. Pero no solo se quedó ahí, sino que también se hizo pasar por médico, por abogado, por profesor universitario. Sí, literalmente trabajó en un hospital durante semanas sin tener ni una sola clase de medicina. Su historia fue tan sorprendente que terminó inspirando la película Atrápame si puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Eventualmente fue capturado, pero ¿cómo terminó todo? El FBI, en lugar de castigarlo severamente, lo contrató como asesor para detectar fraudes. Hoy Frank trabaja con el gobierno y empresas para prevenir estafas. Es un maestro del engaño que ahora enseña cómo no caer en estas estafas. Número 2. Anna Sorokin, la heredera que vivía de promesas. Anna Delvey, como se hacía llamar, era una joven elegante, con un acento europeo, mirada altiva y gusto por lo excesivo. Se movía entre las élites de Nueva York, comía en los mejores restaurantes, viajaba en jets privados y se hospedaba en los mejores hoteles del país. Y lo más curioso es que nadie sabía exactamente de dónde venía su dinero. Ana decía ser heredera de una fortuna de Alemania, pero lo cierto es que no tenía nada. Su talento estaba en la manipulación social. Convencía a banqueros, amigos, diseñadores y empresarios de que tenía millones por liberarse y que solo necesitaba un pequeño préstamo o una cobertura temporal. Durante meses vivió una vida de lujo financiada por mentiras. Incluso intentó abrir un exclusivo centro de arte con financiamiento falso. Su caída fue demasiado mediática. La historia fue tan surreal que terminó convirtiéndose en una serie de Netflix, Inventing Anna. Pero hasta el día de hoy hay quienes dicen que a pesar de todo, logró exactamente lo que quería: fama, atención y un lugar en la historia. Sorokin is so obsessed with her clothes, she refused to enter the courtroom because the outfit she was given to wear was not up to her standards. The angry judge told her, "This is unacceptable and inappropriate. This is not a fashion show." El número 3 es Victor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel. En 1925, Francia estaba en plena recuperación tras la guerra. La Torre Eiffel, aunque hoy es un símbolo de París, en ese momento era vista por algunos como un gasto innecesario. Y ahí apareció Victor Lustig, un hombre con modales refinados, documentos falsificados y una historia muy bien elaborada. Convenció a 5 empresarios del acero de que el gobierno quería vender la Torre Eiffel como chatarra. Les presentó papeles, organizó visitas privadas y los presionó con discreción diciendo que la operación debía mantenerse en secreto. Uno de ellos, desesperado por cerrar el trato, le pagó una gran suma de dinero y Víctor desapareció. Lo más increíble, lo intentó una segunda vez. Lustig era tan carismático que incluso logró estafar al mismo Al Capone, prometiéndole una inversión segura, para luego devolverle el dinero por honestidad, ganándose su confianza y estafándolo después de esto. Un estafador tan bueno que hasta el AMPA cayó en su juego. Nuestro número 4 es Elizabeth Holmes, la promesa de sangre que nunca existió. En Silicon Valley todo gira en torno a la innovación y Elizabeth Holmes supo usar esto a su favor. Con tan solo 19 años fundó Theranos, una empresa que prometía revolucionar la medicina. Su invento
una máquina que con una gota de sangre podía hacer docenas de pruebas diagnósticas rápido, sin dolor, sin hospitales. Una maravilla. Con una voz grave, un cuello alto y una mirada firme, convenció a inversionistas, políticos, empresarios e incluso exsecretarios de Estado. Llegó a tener una fortuna valorada en más de $4,000 millones. Pero había un problema. Esta máquina nunca funcionó, nunca logró dar resultados. Durante años manipularon resultados, engañaron a laboratorios y escondieron fallos. Cuando la verdad salió a la luz, miles de personas ya habían recibido diagnósticos falsos. Holmes fue juzgada y condenada, pero su historia dejó una gran pregunta abierta. ¿Fue una estafadora o una visionaria que simplemente no supo cuándo detenerse? Aquí entramos con los pesos pesados de la historia y tenemos al padre del fraude que aún se repite a día de hoy, Charles Ponzi. ¿Te suena? Hoy se llama esquema Ponzi, pero todo comenzó con un solo hombre. Charles Ponzi era un inmigrante italiano de Estados Unidos que en los años 20 prometía algo irresistible: ganancias del 50% de tu inversión en tan solo 45 días. Decía que podía hacerlo con cupones internacionales de correo. Algo complejo de explicar, pero muy convincente. Miles le creyeron. Al principio, algunos realmente recibían ganancias, lo cual generaba todavía más confianza en este sujeto, pero lo que no sabían es que las ganancias eran pagadas con el dinero de los nuevos inversionistas. Todo funcionaba mientras más personas se sumaban, pero como todo castillo de naipes, colapsó. Cuando todo se vino abajo, el daño económico fue enorme. Ponzi fue arrestado, deportado y murió sin dinero. Aún así, su nombre quedó grabado como sinónimo de fraude financiero. El número 6 es Christophe Rocancourt, el impostor de 1000 identidades. Nació en Francia, pero vivió como millonario en Estados Unidos. En distintos momentos se hizo pasar por hijo de Sophia Loren, heredero de Rockefeller y empresario petrolero. Rocancourt se rodeaba o se codeaba con celebridades, vivía en mansiones y nunca pagaba las facturas. Usaba cheques falsos, robaba identidades y vendía inversiones inexistentes. Su talento estaba en la conversación. Convencía a cualquiera. Te hacía sentir afortunado por estar en su círculo. Fue arrestado múltiples veces, pero siempre volvía. Incluso escribió un libro contando su versión, donde no solo se mostraba como un criminal, sino como un sobreviviente. Hoy es recordado como uno de los impostores sociales más audaces de todos los tiempos. Nuestro número 7 es Barry Minkow, el niño genio que lo tenía todo, menos honestidad. Barry fundó su primera empresa con tan solo 16 años, ZZZZ Best, una supuesta compañía de limpieza de alfombras que creció a nivel nacional. En pocos años tenía autos de lujo, acciones en la bolsa y un lugar en los medios de comunicación como joven empresario del año. Pero todo era una fachada. Falsificaba contratos, inflaba ingresos, creaba oficinas falsas. Cuando la verdad salió a la luz, los inversionistas habían perdido más de $100 millones. Lo más curioso de esto es que tras salir de prisión se convirtió en pastor y luego fue arrestado de nuevo por otro fraude. Una historia de redención fallida que muestra que a veces el hábito es más fuerte que la lección. Cabe recalcar que ninguno de estos estafadores utilizó la fuerza. Usaron algo mucho más poderoso: la confianza de la gente. Engañaron a personas, empresas, gobiernos y hasta el público entero. Y aunque muchos terminaron siendo atrapados, sus historias nos dejan una advertencia de que no todo lo que brilla es oro. Y a veces, el engaño más peligroso es el que viene acompañado de una sonrisa.